Amén, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Bendito Padre. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? No, hermano. ¿No me escuchan? Yo sí Ah, ya, escucho. ya, ya, ¿Ya? ya. Ok. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Señor, tú eres exaltado sobre cualquier otro nombre, bendito Señor, porque tú eres bueno con tu pueblo, porque sabemos, bendito Padre, que si estamos en el camino de santidad, si seguimos tu camino, que es la perfección, bendito Señor, también nosotros, bendito Padre, un día estaremos delante de tu presencia, porque vienes por un pueblo redimido. Gracias, Señor, por la vida que hoy nos diste. Gracias, Señor, porque cuidaste nuestra salida, cuidaste nuestra entrada, bendito Señor. Y hasta aquí tú nos has ayudado, bendito Padre, y sabemos que lo vas a seguir haciendo. Hoy, bendito Señor, te pido que esta clase, bendito Señor, sea de bendición y que cada uno de nosotros, bendito Padre, tomemos lo que nos llegue más a nuestro corazón, bendito Señor, esa palabra que conmueva nuestro sentimiento, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, que quede grabada, bendito Señor, en nuestros corazones. Porque sabemos, bendito Padre, que tu palabra tiene un propósito para cada uno de nosotros. No importa el tiempo que nosotros ya tengamos en el camino, bendito Señor, siempre es nueva cada mañana. Y te damos gracias porque es una noticia, es un bálsamo para nosotros, para nuestro corazón. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Señor Jesús. Te pedimos, bendito Padre, también en esta hora, por nuestros hermanos que están enfermos, bendito Señor, los que están convalecientes, los que están saliendo, bendito Padre, de alguna operación, y aún aquella persona, bendito Señor, familia, que esté pasando por alguna circunstancia adversa, bendito Señor, que tú seas con esa familia, con esa persona. Quizá, Señor, y en algún momento te conoció, bendito Padre, y hoy su corazón está triste, bendito Señor, quizá por alguna enfermedad que le han declarado. Pero sabemos que tú eres fiel y justo, bendito Señor, para que, bendito Padre, tú nos digas, bendito Señor, qué tenemos que hacer. Nos estás llamando, bendito Señor, para regresar a tu senda, bendito Padre. Y también, Señor, que nosotros te reconozcamos como el único Dios. Nunca es tarde para regresar nuevamente a tu casa, bendito Señor, porque sabemos que tú estás esperándonos con los brazos abiertos y has tocado nuestra puerta una y otra vez. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que están conectados, por los que se van a conectar, por los que van a escuchar esta palabra, bendito Señor. A cada uno, bendito Señor, de los que compartan palabra, les hayas puesto, bendito Señor, ese corazón sensible para transmitirle. Porque sabemos, bendito Señor, que tú estás en medio del pueblo que te alaba, te glorifica y te exalta, bendito Padre. Gracias por cada uno de los maestros, ministros, que conocemos, bendito Señor, y que también están en casa de oración, bendito Padre. Por cada uno de nuestros hermanos también, bendito Señor. Tú sé con ellos, hoy, mañana y siempre. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno con cada uno de tu pueblo, bendito Padre. Todo eso te lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Y pues bueno, hoy nuestra clase, si mal no me acuerdo, se llama déjenme, si lo tienen a la mano, hermanos, si no, ahorita lo busco, rápido lo buscamos, hermanos. Analogías de la Biblia. Analogías de la Biblia. Muy bien. Pues bueno, hermanos, yo considero que y la próxima semana es la de diezmos. Entonces, hermanos, para esta clase que es analogías de la Biblia, pues vamos a debimos de haber más bien escogido, quizá encontramos muchas analogías, ¿no? Ahí mandaron un ejemplo. Entonces, hermanos, los hermanos que vayan participando, pues nos van a ir diciendo qué analogías encontraron. Y pues cuando usted quiera participar, pues si ya por algún motivo también tenía la misma que el hermano o la hermana comentó, pues bueno, nos brincamos a otra analogía. ¿Sí quedó claro, hermanos? ¿Cómo va a ser la dinámica?
finalmente, ojalá que con la analogía, pues también digamos algo que Dios nos haya puesto en nuestro corazón, ¿no? Digo, no solamente es decir, eh, Dios es el pastor, ¿no? Y nosotros las ovejas, sino que nos llene algo esa analogía. Amén. Pues bueno, quien quiere iniciar, adelante, hermanos. Amén. Amén. Bueno, yo encontré en Mateo 7, 13, 14, que dice el Señor, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, no que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Yo entendí aquí que la puerta estrecha es la que nos lleva al camino del Señor, ¿no? Y la espaciosa es la que nos lleva a la perdición. Porque como en la ciudad de Jerusalén habían puertas estrechas para las multitudes puestas y habían puertas espaciosas. Y la Biblia nos enseña el camino de la destrucción y de la salvación. Y en Juan 14, 6, amén. Ahí voy yo. Juan 14, 6 nos dice el Señor. Ay, Dios. No, Juan 19, perdón. Dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Sí dice el Señor que nosotros debemos de entrar por la puerta estrecha, porque es la que nos lleva al camino de la salvación. Es la puerta que nos llevará a la salvación. Muchos hablan que Dios es, o sea, Dios ha revelado a las personas esta puerta, la puerta es, que es estrecha. Dios es un Dios de orden. Jesús cumplió todas las profecías y hablaba acerca de esta verdad. Todos dicen que otras cosas como la religión es mentirosa, es mentira. Jesús enseñó la analogía para no equivocarse y no nos equivoquemos nosotros. El camino espacioso nos lleva a la perdición. Jesús es el Hijo de Dios y Él nos enseña la destrucción y la muerte. Como veíamos el domingo, ¿no? Nosotros escogemos el camino, nosotros escogemos a quién vamos a seguir, la destrucción o la verdad. Y la verdad es el Señor Jesucristo. Y por la gracia, Dios nos invita a entrar por esa puerta de fe. La gente y el necio lleva a la perdición y el sabio dirigido a la verdad. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que nosotros debemos de ser dirigidos por nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no es mentiroso. Él vino a enseñar que nosotros debemos de ser verdaderamente hijos que nos lleven a la vida eterna, ¿sí? Y les había dicho de Juan 14, 6, donde nos dice el Señor, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor nos enseña que solamente Él es la verdad. Muchas veces podemos hablar de mucha multitud que nos llevará a la perdición, que nos dice, esta es la verdad, no creas en Cristo, yo tengo la razón, yo tengo lo correcto, pero no, si nosotros aceptáramos esta situación nos haríamos mentirosos y haríamos mentirosos al Señor, porque el Señor nos enseña claramente la analogía de la verdad para no equivocarnos. Él nos enseña la verdad y la verdad es nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha llamado para ser salvos, no para tener muerte ni destrucción, sino para estar delante de su presencia. Yo esto un poquito entenderé en este punto, hermano. No sé, mis hermanos, qué opinan. Amén.
gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, hermanos? Adelante, Amén. adelante, hermano. Yo aquí, aquí en que vamos a ver esta clase de analogía de la Biblia, aquí es completamente toda la Biblia. Todos los 66 libros que hablan desde el principio de la creación de Dios y hasta el final, cuando Cristo venga por su iglesia. Aquí en Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí empieza en Génesis el Señor a narrar cómo fue Dios tan grande su amor para con el ser humano, que creó los cielos, que creó todo lo que existe, todo lo que vemos. Y por ello empezó, no sé cómo explicarlos, es como si fuera el palacio del Señor, ¿sí? En el primer libro es la creación. Ya viene lo que es, como nos enseñaron los demás, que es el Pentateuco, todo lo que nos hablan, todas las historias, todo lo que Dios fue haciendo a través del tiempo con cada uno de sus hijos, de cada uno de sus siervos, ¿no? La creación son las obras, la obra más hermosa que Dios pudo hacer, ¿no? Para con cada uno. Ahí nos habla también lo hermoso que es Dios al enseñarnos cómo Job resistió y fue fiel al Señor. En Salmos, cómo nos enseña todos esos y cada uno de los salmos para seguir adelante en el camino del Señor, para no errar. En cada uno de todos estos, en los profetas menores, en los profetas mayores, en lo que es Cantares, en lo que es Eclesiastés, todo y cada uno de los libros es una analogía que el Señor nos enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? A seguir adelante en su camino, como dice la hermana Mari. El camino es estrecho, sí es cierto, y la puerta es muy estrecha. ¿A dónde queremos nosotros realmente llegar y en dónde queremos buscar realmente? A nosotros ya no podemos decir, dar la vuelta y irme, no, porque Dios nos llamó para un propósito. Año tras año, tiempo tras tiempo, Dios ha sido misericordioso con unos y nos ha guardado. Entonces, esto de analogía yo lo entiendo que es en toda la Biblia y en cada uno de los libros, de cada uno de lo que nos enseña el Señor. En Hechos está especialmente es del derramamiento del Espíritu Santo. Cómo Dios se movió y dio a su pueblo el Espíritu Santo para reforzar la fe en Él, para seguir adelante. Entonces nosotros lo único que tenemos que seguir es adelante, para no perdernos, para realmente llegar delante del Señor. Porque como bien se dice, realmente ahorita estamos, pero solo Dios sabe qué tiempo y qué momento tenemos. Entonces nosotros tenemos que buscar realmente la presencia del Señor. Ese es mi punto, hermano. Amén. Amén, hermana, gracias. Y pues bueno, desde Génesis, ¿verdad? Dios nos habla. A ver, creo que no me escuchan, denme un segundito. No se oye. Se escucha muy despacio el hermano Julio. Julio, no te escuchas. A ver, ¿ella se escucha mejor? Bueno, Un poquito. adelante, hermanos, quien quiera continuar, adelante. Amén. Bueno, a ver si no se escucha intermitente como la vez pasada, pues ya me dicen y apago mi cámara.
Bueno, hermanos, pues yo las analogías precisamente pues es, según el diccionario, es una relación de semejanza entre cosas distintas. Y dentro de la Biblia vemos que pues son, pues podríamos en generalizarlo en que son dos historias de temas distintos, pero que tratan pues un mismo tema, un mismo objetivo. Y precisamente, pues la mayoría de las parábolas, pues son analogías, ¿no? Porque el Señor nos explica con un lenguaje que nosotros entendemos una verdad, entre comillas, oculta del reino de los cielos. Y vemos, por ejemplo, que los discípulos le dijeron al Señor en algún momento que por qué hablaba en parábolas, ¿no? Y en Mateo 13:13 el Señor les dice que les habla por parábolas para viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces parecería que pues, ¿por qué las contó si no quiere que nadie entienda? Pero lo que yo veo, hermanos, mi visión, es que el Señor lo que quería era precisamente que quien tuviera verdadera hambre, sed de Él, de justicia, de Dios, quien verdaderamente estaba esperando al Mesías, pues iba a buscar ver con los ojos del Espíritu, ¿no? Por ejemplo, mucha gente lo seguía por los milagros, mucha gente lo seguía pues porque les dio pan, pero había gente, por ejemplo, como la mujer adúltera que, que vació el perfume a sus pies, y fue porque ella en verdad lo que quería era tener de Dios perdón, paz, y de esa manera pues ella tuvo una conexión que no tuvieron ni siquiera los mismos, eh, los del Sanedrín, ¿no? Los mismos fariseos. Y Jesús a ellos les reclamaba que pues estaban llenos de hipocresía. Entonces, en realidad, pues, ¿de qué dependía que entendieran? O como Nicodemo sí se quiso acercar al Señor, ¿de qué dependía que entendieran su mensaje? Bueno, pues al principio cuando estaba el Señor aquí no estaba el Espíritu Santo, entonces el Señor tenía que explicarles. Pero ahora nosotros tenemos la bendición de que quedó registrado cómo el Señor Jesús les dijo el significado de esas parábolas, de esas historias, y también ahora tenemos al Espíritu Santo, que bien dice la palabra, que es el que nos guía y nos enseña, ¿no? Digo, este es como así como un punto introductorio de lo que yo estuve como pensando, trabajando de las analogías. Y yo creo que el Señor también nos dejó muchas analogías en la palabra, porque de esa manera, al ver nosotros algo celestial reflejado en algo terrenal, pues entonces como que ya lo hacemos más vívido, ¿no? Por ejemplo, cuando Natán fue a decirle a David que había pecado porque había adulterado con Betsabé, no llegó y se lo dijo así de entrada, tú pecaste y el Señor vio tu pecado, sino le empezó a contar de una oveja, de un hombre que un hombre rico le tomó una oveja a un hombre pobre, la única que tenía, porque pues llegaron unos visitantes y se las ofreció. Y entonces, como David había sido pastor, como David fue buen pastor y dice la Biblia, amaba las ovejas de su padre y las cuidaba, estaba incluso dispuesto pues a dar su vida porque peleó con osos, con leones por salvar a las ovejas. Eso, eso sí le pegó a David. O sea, quizás si hubiera llegado Natán y le hubiera dicho pecaste, pues David tal vez se hubiera sentido mal por haberle fallado al Señor, pero no le hubiera, como leemos en la Biblia, hermanos, no le hubiera llegado tanto al corazón como el escuchar la historia de la oveja. Y que dice la Biblia que David se encendió en ira, ¿no? Y dijo, ¿cómo es posible? El que hizo eso es digno de muerte. Y entonces ya Natán le dice, ah, sí, pues tú eres ese hombre. Entonces en ese momento David, pues yo creo que le cayó como balde de agua fría. ¿Por qué? Porque, pues ¿cómo le diré? Como que el Señor le habló de tal manera de algo que él conocía, que eran las ovejas, que lo conocía muy bien, porque años fue pastor, y entonces ya como que su mente, su corazón tal vez trasladó o tradujo lo que el Señor quería decirle con algo que él conocía, ¿no? Y entonces sí, pues su corazón se contristó y perdón. De esta manera en la que con historia, gente como y entonces que por eso este Señor nos ve, muchas historias en la Biblia que son analogías,
eh, por Ya no te escuchas bien, Adi. Ok, ¿me escuchan a mí? ¿Ya me escuchan más fuerte? ¿Sí? Ok, bueno, ahorita Adriana salió, pero adelante, quien quiera, continuar o decir algo, hermanos, adelante. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, Amén. vamos adelante, hermana, adelante. Sí, él ah, así como nuestra hermana Adi nos estaba diciendo que si eran el significado de analogías, que es una comparación amplia de dos elementos diferentes con el fin de resaltar similitudes, aclarar conceptos o hacer diferencias. Y eso sí como que lo recalca más en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque en el Nuevo, pues como estaban regidos por la ley, pues sí era como que más estricto los mandamientos y el pecado y todo lo que se llevaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, bueno, como veo yo las cosas que pasaron, o sea, empezó a él a hablarles con parábolas para que entendieran, pero sí es como nuestra hermana Adriana decía que, pues, no entendían algunos porque no estaban todavía preparados algunos para recibir la salvación, porque sus mismos discípulos, ellos les decían que pues no entendían, que por qué no entendían ellos y ya ellos, Jesús, pues nuestro Señor Jesucristo le explicaba ya lo que es el significado de lo que él estaba diciendo. Y pues vienen en el Antiguo Testamento cuando Jesús hace esas analogías de decir, como la hermana María nos explicó en algunos versículos, y vemos muchísimos versículos en que Jesús se basaba en cómo él podría darnos la salvación, la sanidad, el perdón de pecados, el bautismo del Espíritu, y yo encontré un versículo, hay muchísimos versículos en la Biblia, y pues haciendo un comparativo, como dice una analogía, lo encontré en Juan 8:12, y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en estas palabras, pues nuestro Señor Jesucristo les explicaba pues que Él era la luz del mundo y muchos no entendían. Hasta la fecha yo creo que algunos que leen la Biblia pues no pueden entender todavía el gran significado que tienen estas palabras, pues porque vemos pues que es la salvación, es la luz, es el perdón de pecados, es comenzar una nueva vida, es el tener una esperanza, el tener un cambio en nuestras vidas, y yo creo que es eso lo que nosotros entendemos ahora que estamos en la vida de que queremos seguir a Jesús, tener salvación, pues yo creo que eso lo entendemos ahora ya como que más ampliamente, ¿no? Y lógicamente que hay muchos misterios, como dicen en la palabra de Dios, hay muchos misterios y cada uno nos da el Señor pues una interpretación diferente, porque pues lógicamente que sí, el objetivo es el mismo, pero como nosotros lo interpretamos o como Dios quiere que lo interpretemos, también puede ser diferente. Amén. Amén, hermana. Sí, efectivamente, pues son muchas ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, Ah, ok. Entonces, son muchas las analogías. Yo voy a hacer una, hermanos, y nos vamos a Apocalipsis, y esta la conocemos todos, es Apocalipsis 1:8, y pues si Dios hace relación a que Él es el alfabeto que conocemos, ¿no? En este caso, aquí habla del alfa y el omega, porque pues está escrito en griego, ¿no? Para nosotros, pues sería
el A hasta la Z. Entonces ahí 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Entonces, pues, aquí la analogía que encontramos es, hay un principio y hay un fin y es el Señor. Aquí todo lo que nos llega a pasar, si vemos el alfabeto, pues bueno, el alfabeto se compone por palabras, ¿no? Y esas palabras tienen un significado. Entonces sabemos que cualquier palabra, en este caso en Dios, pues tiene un significado y estas analogías que estamos ahorita tocando, pues tienen un significado. Las parábolas, lo que habló la hermana Marugenia, lo que ha hablado la hermana Liz, la hermana Mari. Entonces nos ayudan a entender, porque ese es el objetivo de la analogía, ya sea a través de parábolas o a través de comparar cosas muy, muy, muy terrenales y ya tomo el segundo versículo que quiero compartirles. Si nos vamos precisamente a Proverbios 26, aquí vemos, habla precisamente de la honra, pero lo direcciona hacia el necio. El 26.1 dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra, ¿no? Entonces, cuando lo estaba leyendo, me ponía a pensar, pues sí, ¿no? Finalmente uno en el verano, pues es en el momento donde hace un calor bueno, un calor que quizás hasta nos llega a sofocar, pero imagínense, las analogías, pues son muchas veces, y en este caso, pues es el lado opuesto o la antípoda, ¿no? En este caso, en el verano, pues ¿quién va a querer la nieve? Pues nadie, ¿no? Así dice que es la honra para el necio. O la lluvia en la siega, pues finalmente hay tiempo de cegar, hay tiempo de sembrar. Entonces, cuando se va a cegar, pues sí, precisamente, pues todos esperan que no llueva, porque si no se echa a perder la cosecha. Entonces, pues ya ahorita le daremos en el 2 3 y 4 hasta el 3 también hay comparativos. Pero adelante, quien quiera comentar algo, decir algo adicional, adelante. Amén. Yo que ya no terminé hace rato de hablar, les iba a decir que sí encontré algunas analogías y como el siervo brama por las aguas, como un militar, como atleta, la iglesia como novia de Cristo, lo del pastor con su redil, pero bueno, voy a leer alguna que sí, digamos, también la de la semilla, la del padre con el hijo pródigo, y todas nos hablan de tienen diferentes mensajes, ¿no? Pero 16, que si quieren abrir su Biblia, y esta que con la Biblia para su, para su pueblo No sé, Israel, no pues se es entendió, aplicable para Adri. el pueblo de ¿Nos puedes decir eh, desde el versículo, por favor? Hasta ahí fue donde quedamos. No, aún no. 16 es No, No te escucho, Adi. creo que Se entrecorta. Sí, ya lo fui a comentar, hermana. Ahorita a ver si se une de este lado. Adelante. Quien quiera comentar algo, adelante. ok, ahí me escuchan. Sí, Gracias. Sí. Sí, gracias. Bueno, las analogías precisamente el contexto de lo que estamos hablando, pues nos vamos a la definición y precisamente las analogías son maneras de explicar a la iglesia el mensaje de Dios. O sea, eso es lo que nos debe de interesar. Cómo utilizando la comparación de cosas que ya conocemos, podemos entender conceptos
muy complejos o complicados que nuestro Señor, tanto el Padre como el Hijo, pues han dejado establecidos, ¿no? Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento durante su vida como hombre. Precisamente lo comentaron, eh, los mismos seres humanos que lo acompañaban, aunque no eran letrados, pues precisamente eran gente de trabajo, no eran gente ignorante, no lograban dimensionar o no entendían el trasfondo de los mensajes. Pero eso no era lo importante. Lo importante no es que se entendiera en ese momento, porque la palabra precisamente es atemporal. No importa en qué momento, en qué tiempo o en qué lugar nosotros la leamos, eh, el mensaje va a estar presente. Es una realidad. Es algo que se vive, no importa las circunstancias ni el tiempo o la fecha en que se desarrollan. Entonces, eh, creo que es bueno, es como tratar de explicarle a los niños, porque pues eso somos al final del día. Hay quienes se asumen obispos y apóstoles o no sé qué otros rollos nuevos, ¿no? En la actualidad hay mucha gente que comparte el evangelio y se asume con rollos bien, no sé, con investiduras que a mí me parecen innecesarias, pero pues al final del día todos somos niños porque nadie llega a dimensionar o a conocer la sabiduría ni el conocimiento de nuestro creador. Entonces, pues yo digo que es padre porque de alguna manera con cosas bien sencillas, así como a los niños, pues podemos explicar toda esta complejidad. Hice una pequeña relación de algunas cosas, empezando, por ejemplo, con las del Nuevo Testamento. Edificio, casa, cuerpo, novia e iglesia. Todas estas cosas representan de alguna forma lo mismo. La iglesia, y es algo que me pareció interesante, no se hace analogía en plural. En la palabra siempre la iglesia va a ser en singular, edificio. Eso representa la iglesia, no va a decir edificios. Eso creo que es un detalle que a mí me gustó al estudiar esta parte. Casa también, el hogar o la familia representa a la iglesia, pero en pequeñito. Entonces también casa está establecido o hace referencia, ¿no? A la iglesia. Cuerpo, de igual manera, sabemos que en la palabra habla de los brazos, la cabeza, como todo es distinto, pero funciona dentro del mismo organismo, ¿no? La novia, la roca, eh, está relacionado en cómo fue profetizado la venida de nuestro Señor y entonces se establece en el Antiguo Testamento como la roca, el cimiento y el fundamento. Son cosas como de la construcción, como de ingeniería, pero estos representan a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es la roca, Él es el cimiento y el fundamento donde fue establecida también la iglesia. El aceite con el Espíritu Santo y la paloma, ¿no? Sería de alguna forma ridículo creer que un animalito así pues representa al Espíritu Santo. Pero bueno, es una analogía y yo me imagino que lo que vieron, solamente lo pudieron describir de esta forma, ¿no? Los niños con la inocencia y también eh, hombres y mujeres en general, pero bueno, la palabra está escrito como hombres, ¿no? El alimento físico con el elemento espiritual, el relámpago, que también nos establece que esta es la forma de la venida de nuestro Señor, que va a ser así, ¿no? Como un relámpago. También con los ángeles los establece como un relámpago, con vestiduras como la nieve. Hacen analogías para poder describir a lo mejor lo que el lenguaje en ese momento no podía
describir en su totalidad. Ahora las lenguas, perdón, los idiomas son más complejos, se pueden conjugar los verbos y se pueden describir más cosas. Además que nos hemos llenado en base a la tecnología y al avance de las cosas, pues de más palabras, ¿no? Los números, que es algo muy interesante, cómo representa los números muchas cosas en la palabra, el 6, el 7, el 5, la lámpara, la luz, eh, bueno, hasta aquí son las palabras que tengo para hacer referencia a las analogías de la Biblia. Ok, hermano, gracias. Ahora sí dejamos a ver si Adriana puede terminar su punto. Empezar y terminar. Bueno, a ver si me escuchan bien. Ahorita estoy en otro dispositivo. Nada más que lo voy a estar leyendo de mi computadora, hermanos. Es Ezequiel 16 y esta es una profecía que dio precisamente Ezequiel para el pueblo de Israel, pero que puede ser aplicable pues tanto al pueblo de Israel como para el pueblo de hoy y cada uno de nosotros, ¿no? Es una palabra fuerte, pero este, pues la verdad es que se me hace muy interesante. Digamos que en este capítulo, todo el capítulo 16, habla de pues una mujer redimida que se tira a la perdición y así se expresa de su pueblo. Empezando el capítulo, bueno, obviamente dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, y fíjense, desde el verso 3, ahí empieza a decir Ezequiel que Jehová le dice a Jerusalén, tu origen, tu nacimiento fue la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre Tea, y en cuanto a tu nacimiento, fíjese todas las características que da. El día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. O sea, el Señor les empieza a decir, no eras nada. En el verso 6 dice que estaba sucia en sus sangres y porque Él dijo, vive, pues vivió. Verso 7 le hizo multiplicar como las hierbas del campo, que pero estaba desnuda y descubierta. Y el verso 8, yo pasé junto a ti y cubrí tu desnudez y fuiste mía y te lavé con agua, sigue diciendo, lavé tu sangre, te ungí con aceite. En el verso 10, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, puse brazalete en tus brazos, collar a tu cuello, joyas en tu nariz, zarcillos en tu oreja. O sea, la atavió toda así hermosísima. Y dice en el verso 13, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová de los ejércitos. Entonces todo esto, pues si vemos, es lo que le hablaba Jehová a Israel. Y bueno, a todo el pueblo de Israel, ¿no? O a Jerusalén, dice aquí, pero pues yo digo que se aplica a todo el pueblo, todo su pueblo, ¿no? Descendientes de Abraham. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues resulta que esta mujer que narra esta historia, pues decidió pasarse, bueno, no sé, se confió lo que ustedes quieran y decidió pues dejar al Señor. Y a partir del verso 15 hasta el 35, pues ahí dice que se confió en su hermosura y se prostituyó, derramó en fornicaciones, tomó las alhajas, fíjense en el 17, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Entonces aquí habla de que, bueno, obviamente después el pueblo, lo que hemos leído a través de los jueces y de varias veces en la historia de Israel, se fue a adorar ídolos en vez de seguir siendo fiel al Señor. Y en el verso 25, 24 y 25 dice que se edificó lugares altos y se hizo altar en todas las plazas, obviamente no para Dios, porque los lugares altos eran para los ídolos. Y aquí dice que fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos. 27, he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión. Te entregué a las hijas de los filisteos, que vimos que
fue lo que pasó, fueron entregados varias veces a sus enemigos, pero 28 fornicaste también con asirios por no haberte saciado, y bueno, empieza a decir todo lo que estaba haciendo pues el pueblo de Dios, y hay algo también importante. Fíjense, en el 33 dice, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste dones a todos tus enamorados. O sea, imagínense qué tan bajo veía el Señor que había caído, ¿no? Para que de todas partes llegasen a ti en tus fornicaciones. Verso 35, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Por eso les digo que sí está así muy fuerte. Verso 38, yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. Eh, Verso 40, te apedrearán, te atravesarán con tus espadas, quemarán tus casas a fuego, harán en ti juicios, presencia de mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y ceses de prodigar tus dones, por cuanto no te acordaste, verso 23, no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ir en todo esto. Bueno, aquí vemos que es el juicio que tomó Dios para su pueblo, porque su pueblo pues decidió fornicar con dioses ajenos y con las naciones que eran sus vecinas. Al final, hermanos, gracias a Dios, desde el verso 58 hasta el 63, bueno, pues ya dice Jehová que Él lo va a levantar otra vez. Va a ser, en el verso 60 dice que tendrá memoria del pacto que concertó con ella en su juventud y confirmará su pacto. En el verso 62, sabrás que yo soy Jehová. 63 finalmente dice, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Les mando juicio, pero bueno, obviamente el pueblo de Israel tiene la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que pues siempre serían su pueblo, y entonces finalmente pues sabemos que los va a redimir. Pero se me hizo importante, hermanos, porque yo veo como que la historia del pueblo de Israel, de los judíos que conocemos, pues es esto que se acaba de leer y que el Señor dijo, ¿no? Y lo podemos ver más vividamente, como les decía al principio, porque no sé si para los hombres sea más feo esto porque habla de una mujer. Si pensaran que es su esposa o alguien que recogieron como aquí lo narra el Señor y que después pues se tira a la fornicación, ¿no? Entonces no sé si también por eso el Señor les hablaba así, pero su pueblo aún así no entendió. O sea, su pueblo, como lo vemos también con Jeremías, Jeremías les hablaba y pues nunca entendió y pues tuvieron que tener su juicio, aunque el Señor guardando su promesa va a levantar nuevamente a su pueblo, ¿no? Pero también pues es aplicable a nuestra vida, hermanos. El Señor nos ha rescatado, nos ha librado, nos ha dado paz, gozo, etcétera. Entonces, pues aprendamos en cabeza ajena y no menospreciemos al Señor y no vayamos tras cualquier otro tipo de ídolo más que solamente para Él. Y bueno, aquí dejo este punto, hermanos. Gracias, hermana. Pues sí, hermanos, vemos que muchas veces la palabra nos debería de exhortar, como dice una de las cartas de Pablo, pero hay veces que la palabra no llega a producir ese cambio en nosotros y desafortunadamente, ¿no? Tenemos que quizá tocar fondo, como decimos, ¿no? Bueno, fuera que las alarmas, las alertas que escuchamos en las palabras, las vivencias, ¿no? Las analogías, pues las hagamos hacia nosotros, las entendamos como tal y que seamos esas personas cautas para nuestro diario vivir. Le voy a leer dos versículos y precisamente, ¿no? Habla de cómo Dios, y sabemos que todo Eclesiastés también, Salomón, Dios le dio la sabiduría para que él estuviera, pues fijándose hasta en las hormigas y de ahí tuviéramos nosotros un ejemplo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, vámonos a Proverbios 26, continuando con el 2. Fíjese cómo dice aquí, Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa.
Entonces vemos aquí cómo hace una analogía de dos animalitos que pues alguien se puso a mirar que el gorrión en su vagar, en su andar, y así como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces sabemos que las maldiciones, aquí como Adriana dijo, muchas de las maldiciones del pueblo de Israel era porque se alejaba y se iban contra ídolos. Y esa es la causa de la maldición y como lo hemos leído en algunas veces, también nosotros, quizás nuestros ancestros han tenido esa causa y por lo cual hay maldición y también tenemos muchas historias en la Biblia. Otro que también habla de los animalitos, Proverbios 27:8, dice, como pájaro que vaga lejos de su nido. Y veamos cómo se va correlacionando como pájaro que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Entonces vemos, el hogar puede ser ir a la presencia de Dios, el hogar puede ser la casa donde nosotros habitamos, cuando empezamos quizá a tener un deleite fuera de la casa, llámese el deleite que usted quiera. Vemos cómo en el 26:2 habla de la maldición que nunca vendrá sin causa y aquí nos dice, bueno, la maldición nunca vendrá sin causa porque tú estás alejado de tu hogar, tú estás alejado de Dios, tú estás alejado de la palabra, entonces, y estás lejos de tu nido, entonces veamos cómo ahí en Proverbios 27:8 pues nos habla de animalitos que vuelan alejados de su nido cuando están en pleno vuelo y pues hace la analogía, ¿no? Así nos separamos nosotros en el diario andar en las costumbres de este mundo, que no somos de este mundo, ya lo hemos dicho, pero hay veces que empezamos a coquetear, ¿no? El diario andar y se nos empieza a hacer todas las cosas muy, adaptables, o empezamos nosotros a decir, bueno, esto no está tan malo, y ahí es cuando nosotros nos empezamos a alejar del nido de la casa de Dios, cuando ya empezamos a permitir en algún momento que la maldición empiece a entrar por una rendijita. Entonces, bueno, esos son los versículos en este momento que les quiero compartir. Adelante, ¿alguien quiere comentar algo adicional, decir algo? Bueno, sí, yo tengo otras. Una que es así como muy esperanzadora, que todos la hemos escuchado y la conocemos, pero bueno, también esa es otra virtud y bendición de la palabra del Señor, que aunque le hemos escuchado mucho la misma historia, como que cada vez que regresamos, por lo que hemos vivido, oído, etcétera, pues le encontramos algo nuevo, ¿no? O algo más nos enseña. Y bueno, esta es la de la iglesia como novia de Cristo, ¿no? Cristo, bueno, es Cristo y la iglesia, digamos, es el novio y la novia. Y esto no solamente está en Apocalipsis, hermanos, sino en Isaías 54 también dice, porque 54, 5 y 6, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra, será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Entonces, desde las profecías, hermanos, ya digamos que Dios estaba anunciando que la esposa, pues es su pueblo, y en este caso, pues ya somos la iglesia, ¿no? Jeremías 3:20 también dice, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Aquí también se refiere a su pueblo como esposa. Y bueno, ya lo más, les digo, lo más bonito, bueno, es en Apocalipsis 19:7, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Pues la iglesia. Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Bueno, entonces vemos que la iglesia es la esposa de Cristo y
en cuanto el Señor pues lo decida, cuando llegue el tiempo, estaremos con Él. Y bueno, esa es otra analogía que encontré, hermanos, y por el tiempo también solamente quisiera mencionar algunas. También la Biblia nos habla como que somos como militar y como atleta, y estas analogías nos animan, como que cada historia tiene su mensaje, ¿no? Aquí como militar y atleta, como que Pablo nos anima a que nos guardemos del mundo y luchemos contra el pecado y precisamente contra el mundo para agradar a Dios. A Timoteo le dice que ninguno que milita, y eso lo debe saber el hermano George, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Está en segunda de Timoteo 2:4. Y en el verso 5 ya nos habla también de un atleta. Y aquí nos dice que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También Pablo en Primera de Corintios y en Filipenses, Primera de Corintios 9 y Filipenses 3:14 nos habla de un atleta que prosigue a la meta, que dice que nos esforcemos, que corramos, de tal manera que obtengamos el galardón. Bueno, esa fue otra analogía. Una más es como el ciervo brama por las aguas. Y bueno, es tanta la agonía de David por Dios, que dice que aquí que brama como los ciervos por las aguas. Y no sé si hayan visto en las redes sociales también hay precisamente una explicación de esto, que un ciervo brama y se oye así horrible. Se oye así como un grito, ¡ah! Así del ciervo cuando tiene sed y cuando busca las aguas. Entonces ilustra muy claramente lo que David sabía, porque pues él vivía en ese medio, digamos, de los animalitos, ¿no? Entonces nosotros lo leemos que brama, pues pensamos que es así como ve y ya, ¿no? No, es un grito de verdad así como lastimero. Y entonces ya es como que uno entiende mejor este salmo, y que es el Salmo 42, donde dice que el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama nuestra alma por Dios, ¿no? Bueno, el que todos ya sabemos es el de el del pastor y su redil, que el Señor Jesús es nuestro pastor, nosotros sus ovejas. El del Padre con el Hijo pródigo, que es nuestra relación de perdón del Señor hacia nosotros cuando venimos a Él. Y pues la semilla, como el canto que entonamos al principio, la semilla que se siembra, que cae en diferentes tierras, pues es su palabra en diferentes tipos de corazón, ¿no? Y pues ya sería toda mi intervención. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, quiere comentar algo? ¿Decir algo adicional? Sí, hacer solo una precisión referente al lenguaje. El otro día en sobremesa platicábamos sobre lo hermoso que puede ser el lenguaje porque nos permite expresar con precisión lo que queremos decir. Y estaba viendo que existen formas similares a lo que estamos tratando de explicar, pero que son distintas entre ellas. ¿Qué quiere decir? Hay alegorías también en la palabra, eh, están escritas alegorías que no son lo mismo que analogías. Hay metáforas que también son distintas entre las dos que ya mencioné, y hay parábolas. Entonces, la correcta utilización del lenguaje también nos permite enseñar de manera correcta. La diferencia de manera general, porque también si lo dejo así van a decir, ah, pues qué padre, ¿no? Pero ¿qué fue todo eso? Las alegorías son ficciones en las cuales un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. Entonces, se nos explica algo que entendemos, pero que realmente lleva otro significado o lleva otra intención. Pero ¿cuál es lo importante de eso? Pues no decirlo directamente, no, no dar el mensaje, porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que él hablaba en parábolas, pues precisamente porque si ven y no entienden, y escuchan y no entienden,
pues entonces estaba por demás, ¿no? Entiendo que estaba por demás, pero realmente el mensaje era que trascendiera y que tuviera diferentes formas, no de descifrarse, sino de entenderse en el transcurso del tiempo. Las metáforas es un tropo exactamente, es una palabra un poco extraña, yo la tuve que buscar, pero es un texto breve o es el empleo de una palabra en sentido distinto del que propiamente le corresponde. Eh, pero que tiene con esta palabra, una conexión, correspondencia o semejanza, ¿no? Y esto es diferente de las analogías. Más bien se complementa. La metáfora y las analogías forman las metáforas o los tropos. Digamos, el tropo es algo más complejo, más elaborado con las analogías y con las alegorías. Las parábolas pues, son precisamente las que utilizaba nuestro Señor Jesucristo para enseñar y son narraciones de un suceso fingido, porque así lo vemos, ¿no? Es como el hombre que... Y entonces no dice quién, no dice cuándo, pero simplemente nos explica, ¿no? Lo que sucedió con X cosa, que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o enseñanza moral. Y precisamente las analogías, pues es la relación de semejanza entre cosas distintas. Es una especie de comparativo. Y esa es mi participación. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere participar? ¿Decir algo adicional? Ya estamos casi sobre sobre el tiempo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Y bueno, ahorita lo que decía Adriana finalmente del atleta, ¿no? Y veámoslo literal como tal. Digo, no sé si ha escuchado hoy en día el tema de los olímpicos, en donde precisamente están usurpando, ¿no? El tema del género y pues diciendo que un hombre es mujer y pues es en la disciplina del box. Pero lejos de eso, hermanos, igual, ¿no? Porque sabemos que el algoritmo dentro de las redes monitorea todo ese tipo de cosas. Pero ¿a qué quiero llegar? Hay veces que nosotros tratamos de usurpar las cosas de Dios pensando que nadie se va a dar cuenta y estar bien y decir que estamos bien espiritualmente, ¿no? Entonces, esa es una forma, como dice, hay que pelear como un buen atleta y teniendo la condición. Finalmente sabemos que los atletas, ¿no? Se preparan para su competencia olímpica, pero pues si le echan la flojera en estos 4 años, pues van a llegar muy, muy endebles, muy débiles a su competencia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, seguir entrenando en la palabra de Dios, no olvidarnos de todas las recomendaciones que nos hace Dios y pues lo vemos siguiendo con Proverbios 26:3. Ahí vemos finalmente, hermanos, que nosotros cuando fuimos niños, pues nuestros papás nos pegaban, ¿no? Y al menos del lado mío, pues sabemos que mamá con lo que encontrara nos lo aventaba, ¿no? Y aquí precisamente dice, ya hace la analogía, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nuestras mamás nos decían, cómo son necios? Y nos daba, ¿no? Bueno, en lo personal sí, quizá con algo nos pegaba para que se nos quitara lo necio, ¿no? Entonces, aquí vemos que son vivencias que en algún momento pasamos nosotros, ¿no? Quizá hoy en día pues ya no les pegamos a los hijos así, ¿no? Tratamos de con amor instruirlos, pero hay veces que también es necesario, hermanos, para que se corrijan, ¿no? Entonces, ya por último, más termino cuando también dijo Adrián el tema de las semillas, ¿no? Y también la palabra lo dice, que la semilla tiene que morir para
para que dé fruto. Entonces, pues habla también de nosotros que tenemos que morir a nuestra pecaminosidad para que demos fruto, ¿no? Y ahí dice, pues finalmente tiene que ser enterrado, enterrado. No puede haber, como también la palabra lo dice, no podemos decir sin haber muerto que llevamos buenos frutos para Dios. Entonces tenemos que morir para que la semilla de Dios pues crezca en nosotros. ¿Y qué sucede? Que tenemos que enterrar la semilla del viejo hombre para que muera y que en nosotros nazca la nueva semilla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues hermanos, son muchas las analogías, ahorita metáforas, parábolas, como dijo el hermano Jorge, y la verdad hay veces que los libros seculares también tienen muy buenas expresiones, ¿no? Y no con esto le digo que en la Biblia no se encuentre, porque existe un capítulo, y ya lo hemos leído en los cantares, que habla del esposo, de la esposa, cómo se llevan, y hay mucha base para hoy en día todas las literaturas que podemos encontrar, ¿no? Entonces, pues hermanos, sigamos leyendo, hay que ir conociendo más la palabra, hay que ir lejos de conocerla, hacer la misma, hacer hacedores de la misma palabra, y que el Espíritu Santo también nos dice que mucha letra mata, pero solamente el Espíritu Santo vivifica. Entonces hay que entenderla, hay que se quede grabada en nuestros corazones y ser hacedores de la misma, pero unos verdaderos hacedores y no tratar de usurpar fingiendo que podemos engañar a Dios. ¿Por qué? Pues si no, nos va a dar Dios con la vara en la espalda del necio. Entonces, pues ahí, si queremos nosotros que Dios nos esté dando varazos, pues ya es decisión de cada uno de nosotros. ¿Alguien quiere decir algo adicional? Y si no, pues dejamos a la hermana. Ay, no vi quién entró primero, si la hermana María o la hermana Marugenia. Bueno, pero la hermana Marugenia que nos lleve en oración, si para cerrar la clase, si ya no quiere alguien participar. Adelante, hermana. Amén. Oh Señor, gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno y bondadoso día tras día para con cada uno de nosotros. Delante de ti, Señor, oh Padre, pedimos que tú nos des entendimiento en tu palabra, Señor, que sigas obrando y poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón el seguir adelante, el seguir buscándote, Señor nuestro. El depender de ti, mi Padre eterno, porque día tras día tú has obrado en nuestras vidas, Señor, oh Padre. Tú has obrado, Señor, en los trabajos, Señor, en todo lo secular, mi Dios eterno. Pero a ti principalmente, Señor, que tú seas el que obres en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente. Limpia, Señor, nuestras manos, limpia nuestro corazón, Señor nuestro, y nuestra mente para seguir buscándote, Señor. Sabemos que tú eres el que guiarás y obrarás, Padre eterno. Tú eres el que guías este grupo, Señor, oh Padre, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Tú eres el que conoces el corazón y la disposición de cada uno. A ti pedimos, Señor, porque no somos nosotros, sino tú eres tú en nosotros, mi Dios eterno. Que en nombre de tu Hijo amado y tu Espíritu Santo tú sigas obrando y bendiciendo a cada uno de mis hermanos, bendiciendo a tus siervos, Señor, y que tú sigas dándoles esa unción fresca de tu Espíritu Santo a todos y cada uno. Gracias te damos, Señor, por permitirnos entrar a esta tu palabra, Señor, que día tras día nos enseñas, Padre. Cosas nuevas vemos, mi Dios nuestro, y sabemos, porque tú nos las permites. Que en nombre de tu Hijo amado y tu Espíritu Santo, tú guíes, mi Señor nuestro. Gracias, Padre eterno. Amén. Bien, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos, que están convalecientes, que se están rehabilitando. Sigamos orando también por los hermanos que regresen a la senda antigua, que regresen a casa, ¿no? Como lo leímos ahorita, que regresen a su nido, aquellos que están separados, y máxime que ya conocieron de Dios. Entonces sigamos orando, hermanos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Seguimos firmes, constantes y creciendo en el Señor para honra y gloria de Él nada más, para que nadie se gloríe de lo que uno es, como dice la palabra, sino Dios hace en nosotros
lo que nos mandó, los planes que tiene para nosotros, y nosotros tenemos que esforzarnos para hacer lo que Dios nos manda hacer día con día. Pues bueno, hermanos, nos escuchamos primeramente Dios el próximo viernes. La siguiente clase es diezmo ofrenda. Esa ya creo que está más enfocada. No vamos a estar ahora sí que tan dispersos, pero qué buena clase ahorita fue, porque pues muchas veces nos olvidamos de esas analogías. Entonces, pues bueno, la siguiente clase ya dijimos cuál es, y nos escuchamos primeramente Dios el próximo viernes. Que la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones, saludos a sus familias y que pase buena noche, hermanos.